Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con balance de energía. Vamos a hacer el mismo tratamiento que hicimos la clase pasada, que vimos balance de masa, ¿sí? El tratamiento va a ser lo mismo, vamos a ver la ley de la conservación de la energía, varios ejemplos de distintas formas de energía, ¿sí? Y después vamos a ver cómo queda la ecuación de energía para distintos casos particulares. Van a ver que en este caso es bastante más complicada la ecuación de la energía, del balance de energía, según el tipo de sistema, ¿sí? Y después vamos a ver ejemplos en los que aplicamos los casos particulares de esa ecuación de balance de energía que hicimos. Como para empezar, como la otra vez, la ley de la conservación de la energía, ¿sí? Nos va a decir que la energía, al igual que la ley de la conservación de la masa, la energía no puede ser ni creada ni destruida. Y de acuerdo a esta ley, ¿sí? Para cualquier sistema tenemos que la energía que entra al sistema menos la energía que sale del sistema va a ser igual al cambio de energía almacenado en ese sistema. ¿Sí? La primera ley de la termodinámica nos dice que si el sistema es sometido a una transformación cíclica, esto quiere decir que parte de un punto o un estado, va hacia otro y luego regresa al punto inicial, ¿sí? El calor neto que entra o sale del sistema va a ser igual al trabajo neto que efectúa o admite ese sistema. Y siempre considerando un ciclo. ¿Sí? Bien, matemáticamente esto quiere decir que el calor que entra más el trabajo que entra al sistema va a ser igual al calor que sale más el trabajo que sale del sistema. Por lo tanto, podemos decir que la integral cíclica, ¿no? Siempre considerando un ciclo, de la diferencial calor más la diferencial trabajo va a ser igual a cero. Que se cumpla esta expresión quiere decir que, bueno, el integrando de esta expresión, o sea, el de Q más el de omega, tiene que ser alguna propiedad de estado del sistema. Si recordamos, las propiedades de estado del sistema son las que no dependen de la trayectoria en la que el sistema va del punto inicial al punto final, ¿sí? Sino que depende solo del estado final y del estado inicial, ¿sí? Yo puedo ir de un punto al otro del sistema, por ejemplo, como acá teníamos, yo puedo ir por varios caminos, ¿sí? A la propiedad no le va a importar eso, solo le va a importar el estado inicial y el estado final de ese sistema, ¿sí? Y esta propiedad de estado se denomina energía, ¿tá? Y podemos entonces escribir que la diferencia de energía, ¿sí? Va a ser igual al calor menos el trabajo. ¿Tá? Todas estas definiciones ustedes ya las conocen, ya las vieron en cursos anteriores. Vamos a repasar rápidamente diferentes formas de energía, pero antes, ¿sí? El valor absoluto de la energía no puede medirse. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros vamos a medir es o la variación de energía en un sistema o dar un valor con respecto a un valor de referencia. ¿Tá? No podemos tener el valor absoluto de esa energía. Bien. Como les dije la clase pasada, cualquier cosa, si es cualquier duda que tengan, me cortan, ¿sí? Y me preguntan, así después seguimos. Vamos a ver ahora entonces diferentes formas de energía. La primera que vamos a ver es energía potencial gravitatoria, ¿sí? Que es la energía que tiene determinado cuerpo que se encuentra en una altura distinta a la altura de referencia, ¿sí? Por encima de algún nivel de referencia que tomamos. La expresión matemática de la energía potencial, P es igual a la masa por G, que es la constante gravitacional, por Z, que es a la altura en que se encuentra. ¿Tá? Y siempre la tomamos con respecto a un nivel de referencia. La segunda energía que vamos a ver es la energía cinética, que esta energía se presenta cuando tenemos algún cuerpo o alguna partícula en movimiento, ¿sí? Que tiene una determinada velocidad, ¿sí? Esta energía es acumulada y siempre también se toma con respecto a un eje de referencia.
La energía cinética va a ser igual a la masa por su velocidad al cuadrado sobre 2. La energía interna, ¿sí?, que es la suma de diversas formas de energía que tienen una molécula, ¿sí? Y en todos los casos, como todos los casos, no conocemos el valor absoluto de esta energía, sino que vamos a tomarla como diferencias de energía. Y esta también, la energía interna también es una propiedad de estado. La energía interna total, U, va a ser igual a la masa por la energía interna específica, y siempre vamos a tomar el delta U, ¿sí?, las diferencias de energía, que es la energía final menos la energía inicial entre dos puntos del sistema. El trabajo también es otra forma de energía, pero a diferencia de lo que vimos hasta recién, que son las energías que vimos recién son energías acumulables, el trabajo no es una energía acumulable, ¿sí? Y el trabajo depende del recorrido que tome el sistema para ir de un estado al otro, ¿sí? No es una propiedad. Existe una convención de signos, ¿sí?, que si el trabajo es hecho por el sistema, ese trabajo va a ser mayor que 0, y si el trabajo se hace sobre el sistema, ese trabajo va a ser menor que 0. Y existen dos tipos de trabajo. Ahora vamos a ver el trabajo de expansión-comprensión, que es para el sistema cerrado, y también va a existir el trabajo de flujo, ¿sí?, que es para sistemas abiertos. Vamos a empezar por el trabajo de expansión-compresión, ¿sí? Vamos a tener este sistema en el que tenemos un gas encerrado en un cilindro, ¿sí?, con un émbolo, que este émbolo va a ser la frontera móvil de este sistema. La posición inicial de este sistema es acá, el gas se expande, ¿sí?, y llega a esta posición final. Si consideramos que la presión externa al sistema va a ser siempre aproximada, que la presión interna del sistema va a ser siempre aproximadamente igual a la presión externa, lo podemos tomar que el proceso es reversible. Entonces ahí el trabajo va a ser igual a la integral de la presión por el diferencial volumen. Y además, si la presión externa es constante, también podemos decir, bueno, que el trabajo, la presión que es constante la sacamos de esa integral, y va a quedar que el trabajo va a ser igual a la presión externa por el volumen final menos el volumen inicial. Y esta es la ecuación de energía para un sistema cerrado, en donde, esta es la ecuación de trabajo para un sistema cerrado, ¿sí?, donde existe expansión y compresión. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, todo bien. Bueno, el trabajo de flujo, que es para sistemas abiertos, ¿sí?, ya se empieza a complicar un poquito la cosa. El trabajo está ligado a la entrada y a la salida de masa del sistema. Suponemos que aquí tenemos una porción de masa, que es este volumen B sub 1, que quiere entrar por las fronteras de este sistema. ¿Sí? Cuando quiere entrar, van a tener que tener una fuerza F1 para que pueda vencer la resistencia a la entrada, que es la presión P sub 1 que hace el sistema sobre esa masa. ¿Sí? Entonces, para que este trabajo, este volumen entre, va a haber que hacer un trabajo de fluido en el punto 1 que va a ser igual a la integral de la fuerza F1 por la distancia que debe recorrer esa masa para entrar, ¿sí?, que es la diferencial S1. Si acá le ponemos signo negativo porque es trabajo que se ejerce sobre el sistema y es negativo. La fuerza es igual a la presión P sub 1 por el área A sub 1 que debe atravesar esa masa para entrar, ¿sí? Entonces, el trabajo de fluido va a ser igual a menos la integral del valor menos el valor absoluto de la integral de la presión en 1 por A sub 1 por D sub 1, ¿sí? Y A por D sub 1 es el volumen, ¿ah? O sea que el trabajo para que entre esta masa B sub 1 al sistema va a ser menos P1 por B1. En forma análoga, para que este volumen B sub 2 salga de
de este sistema va a tener que vencer a la presión P sub 2 haciendo una fuerza F sub 2. Y el trabajo va a ser igual a P sub 2 menos P sub 1. Entonces, el trabajo de flujo total de este sistema va a ser P2B2 menos P1B1. ¿Bien? Otro tipo de energía que existe es el calor. Y el calor es la energía de transición de un cuerpo o sistema hasta otro debido solo por diferencias de temperatura. Por ejemplo, yo puedo tener un caño, ¿sí?, que transporta un líquido que está a 100 grados. Si ese caño está sin aislar, va a perder calor, ¿sí?, hacia los alrededores, ¿sí?, hacia los alrededores si están a distinta temperatura que el caño, ¿no? Entonces, los tipos de transferencia que existen de ese calor, después lo vamos a ver en forma un poquito mejor en operaciones unitarias, pero los tipos de esa transferencia de calor pueden ser por convección libre, también se le dice convección natural o forzada, por radiación o por conducción. La convección forzada se da, por ejemplo, la convección en general se da, por ejemplo, en fluidos en movimientos. La radiación es un tipo de transferencia por ondas electromagnéticas, y la conducción se da a nivel de los sólidos. Esto igual lo vamos a ver mejor en operaciones unitarias. Y la convención de signos acá es al revés que la del trabajo. Si yo estoy dándole calor al sistema, este calor es positivo, y si el sistema está cediendo calor, ese calor va a ser menor que cero. Entonces, con todo esto visto, la ecuación de energía para un sistema cerrado, el delta E, ¿sí?, la variación de energía para un sistema cerrado, va a ser el calor menos el trabajo. Y la variación de energía va a ser igual a la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial, más la variación de energía interna para ese sistema. Si el sistema está cerrado, no va a haber traspase de masa a través de las fronteras de ese sistema. Por lo tanto, la variación de energía cinética va a ser 0 y la variación de energía potencial va a ser 0. Por lo tanto, la ecuación de energía para sistema cerrado nos queda que la variación de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo queda la ecuación de energía para un sistema abierto. ¿Sí? Acá ya va a ser un poquito más complicado, pero después vamos a ver cómo se simplifica esa ecuación de energía para los casos particulares. Y vamos a hacer los balances de energía por unidad de tiempo. Entonces lo que va a quedar es una velocidad, ¿sí? Energía por unidad de tiempo va a ser la velocidad de salida de energía de ese sistema menos la velocidad de entrada de energía, más la velocidad de acumulación de energía en ese sistema, va a ser igual a la velocidad de transferencia de calor más la velocidad de realizar trabajo del sistema. Vamos a considerar nosotros un volumen de control en ese sistema, que puede ser un pedazo de un caño en el que circula algún fluido, ¿sí? Y estas van a ser las líneas de flujo de ese fluido que circula y que pasa a través de este volumen de control. En ese volumen de control vamos a tomar un diferencial área, ¿sí? Y lo que vamos a considerar es la velocidad que atraviesa ese diferencial área. Acuérdense que nosotros, siempre que considerábamos un sistema, lo que entraba y lo que salía siempre lo tomábamos perpendicular al área, ¿sí?, que estábamos considerando. Entonces, si esta es la velocidad con la que va ese flujo, y el ángulo es θ, que es el ángulo que yo puedo trazar con esta normal, ¿sí?, con este vector normal, que es el vector unitario que tomo perpendicular al diferencial área, ¿sí?, la velocidad que yo tengo que tener en cuenta, la velocidad con que va esa masa que atraviesa esta área, es
B por coseno de tita, ¿sí? Porque siempre tengo que tomar la velocidad perpendicular a el diferencial área o al área que estoy tomando, ¿sí? Entonces, la componente de la velocidad que a mí me va a servir y que vamos a aplicar en las ecuaciones va a ser B por coseno de tita. Entonces definimos energía total por unidad de masa como la energía, esta que es la energía potencial, es la energía cinética, más la energía potencial, más la energía interna, ¿sí? Y la velocidad de salida neta de energía la vamos a considerar como la integral de superficie de ρ por b coseno de tita por E por dA. Si vemos, ρ por b coseno de tita es la velocidad que me interesa, la que es perpendicular al área. ρ por la velocidad por el diferencial área es la masa neta de salida por unidad de tiempo, ¿sí? Es un flujo masa. Si hacemos las unidades de esto, ¿sí? La densidad es kilos por metros cúbicos, la velocidad es metros por hora, el área es metros cuadrados, nos queda kilos por hora, ¿no? Es un flujo masa. Y si a ese flujo masa lo multiplicamos por E, ¿sí? Son kilos por hora por kilocalorías por kilogramo, vamos a ver que son kilocalorías por hora. Es una velocidad neta de salida de energía. Kilocalorías, BTU, son las unidades de energía que usamos habitualmente, ¿tá? Y por hora por unidad de tiempo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, no se asusten con estas ecuaciones porque después vamos a ver que se simplifica. La velocidad de acumulación de energía va a ser esta derivada de la integral triple de ρ por E, ¿sí? en un volumen, y que va a ser la derivada de E con respecto a T. Entonces, juntando todo eso, nos va a quedar que esta es la expresión matemática de la ecuación de energía para sistemas abiertos. Pero nosotros también podemos subdividir el trabajo, ¿sí? En el trabajo realizado al eje, ¿sí? Un trabajo realizado por una bomba, por un compresor, por algún motor, ¿sí? Que esté moviendo un fluido en ese sistema, y el trabajo de flujo propiamente dicho. Entonces ese trabajo va a ser igual a WS, ¿sí? Que es el trabajo al eje, más el trabajo de flujo. Recuerden, ¿sí? Que ρ por la velocidad por dA es un flujo de masa, ¿sí? Y por P por B, ¿sí? Que es presión por volumen, esto va a ser el trabajo de flujo. Y definimos también entalpía, ¿tá? Que también es una función de estado, la entalpía, y que ustedes ya la conocen. La entalpía la definimos como la energía interna más P por B, presión por volumen. Reordenando toda esta ecuación, nos queda esta como la ecuación de la energía, ¿sí? Para sistemas abiertos. Vamos a ver ahora cómo esta ecuación se simplifica para casos particulares. El primer caso particular que vamos a ver es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? En el que vamos a tomar este volumen de control como sistema, ¿sí? En el que pasa un fluido, ¿sí? Por este ducto, que va a atravesar un área A⁻₁, ¿sí? A la entrada, y a la salida va a atravesar esta área A⁻². Las condiciones para aplicar esta ecuación de Bernoulli son que el flujo sea permanente, ¿sí? Que sea incompresible, o sea que no voy a tener trabajo de expansión-compresión, ¿sí? Porque no voy a tener un gas involucrado en este sistema, que sea no viscoso, esto quiere decir que no tenga resistencia al flujo, ¿sí? Ese fluido, o sea que no va a haber prácticamente rozamiento en este sistema, sin transferencia de calor, ¿sí? Y sin cambio de energía interna. Entonces, esta era la ecuación de energía que nosotros teníamos.
Cuando ponemos, nuestro sistema cumple estas condiciones, vamos a ver que como el flujo es permanente, no va a haber acumulación, la acumulación va a ser 0, trabajo al eje no hay, va a ser 0, calor me dicen que no hay, ¿sí? No hay transferencia de calor, va a ser 0, en la ecuación de entalpía el cambio de energía interna no va a existir, entonces este término va a ser 0, por lo tanto, teniendo todo esto en cuenta, ¿sí? La ecuación de energía nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Y si tenemos en cuenta la ecuación de continuidad a flujo constante que habíamos visto en la clase pasada en balance de masa, ¿sí? Entonces sustituimos en esta ecuación y vemos que la ecuación de Bernoulli nos queda que el componente de la energía potencial más el componente de la energía cinética más la presión sobre la densidad en un punto del sistema va a ser igual a el componente de la energía potencial más el componente de la energía cinética más la presión sobre la densidad en el punto de entrada. Puede ser cualquier punto distinto del sistema o puede ser la entrada o la salida del sistema. ¿No? Esta ecuación se cumple, esta ecuación la podemos aplicar solo si se cumplen estas condiciones que habíamos puesto aquí. Vamos a ver otro caso particular, que es cuando hay intercambio de calor sensible. ¿Sí? El calor sensible es el calor que es sensible a los cambios de temperatura. ¿Sí? Están dados porque hay cambios de temperatura. Por ejemplo, en este sistema que tenemos acá, que es muy común, que ya después también lo vamos a ver en operaciones unitarias, esto puede ser un intercambiador de calor, ¿sí? En donde por el tubo del centro, aquí pasa un fluido con un flujo masa omega 1, una temperatura T1 y un calor específico C sub P1, y sale con una temperatura T sub 2. Y por el tubo externo, ¿sí? Entra otro fluido con un flujo masa omega 2 a una temperatura T sub 1 y con un C sub P2, ¿sí? Y sale a una temperatura T sub 2. Acá, como estos dos fluidos están a distinta temperatura, va a haber un intercambio de calor, ¿sí? Entre el fluido más caliente, que suponemos que es este que está en rojo, hacia el fluido más frío, ¿sí? Acá, este intercambio de calor sensible se da solo por diferencias de temperatura. Como en este caso el flujo va a ser constante, la variación de energía cinética va a ser 0, al igual que la variación de energía potencial, y trabajo al eje no tenemos. Entonces todos estos términos van a ser 0. Entonces el calor va a quedar igual a la diferencia de entalpía, ¿sí? Y esto va a ser igual al flujo por el C sub P por el delta T. ¿Sí? Y esto para cada una de las corrientes va lo que da de calor una de las corrientes, lo absorbe la otra. Entonces, el omega 1, ¿sí? El flujo masa por el C sub P por la diferencia de temperatura para la corriente esta azul de acá, va a ser igual al omega 2, C sub P2, y la diferencia de temperaturas del fluido 2. ¿Sí? O sea que el calor que entrega uno es el calor que absorbe el otro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Bien, entonces vamos a ver ahora el intercambio de calor latente. Calor latente se le dice latente porque está oculto, ¿sí? Como oculto, porque es el calor que se intercambia cuando no hay variación de temperatura en uno de los fluidos. Es el calor que una sustancia puede estar absorbiendo o cediendo mucho calor, pero su temperatura no varía. Es el calor que se intercambia cuando hay un cambio de estado, ¿sí? Cuando está o condensando algo o cuando se está vaporizando, ¿sí? La temperatura es fija, pero hay un intercambio de calor considerable. En este caso tenemos el mismo sistema que en el caso anterior,
¿sí? Un intercambiador de calor, en el que por el tubo de adentro también pasa un flujo con un flujo masa omega 1, T1 y C sub P1, ¿sí? Igual que en el caso anterior. En el caso del tubo externo va a pasar vapor, ¿sí? Tenemos un flujo de vapor seco. Acá cuando nos dicen vapor seco, quiere decir que es vapor de agua. Si no nos dicen otra cosa, si solo nos dicen vapor, consideramos que es vapor de agua. Y seco quiere decir que no tiene nada de agua líquida, ¿tá? Y este vapor seco está a una presión P. Y va a pasar por este intercambiador de calor, va a ceder su calor a la corriente esta azul que entra por aquí, y va a salir todo condensado, ¿sí? El mismo flujo condensado. En este caso también tenemos flujo constante, entonces la variación de energía cinética y la variación de energía potencial van a ser cero, al igual que el trabajo en eje. De tablas podemos obtener, ¿sí?, el valor de la entalpía del vapor seco, que la llamamos HB, y el valor de la entalpía del condensado, que la llamamos HLS. Como hoy el calor que pierde el vapor va a ser el calor que va a captar esta otra, este fluido que pasa por aquí. Entonces, el calor que absorbe esta línea va a ser omega 1 por C sub P1 por la diferencia de temperatura. Y va a ser igual al calor que cede el vapor, que va a ser omega B por la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido, que eso es el delta H de vaporización, ¿sí?, de ese vapor. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, todo bien. Bueno, bien, entonces vamos a empezar con los ejemplos, ¿sí? No sé si nos fui muy rápido, pero bueno, cualquier cosa me corto. Bien, vamos a empezar entonces con los ejemplos. Y el primer ejemplo dice, sabiendo que el flujo por el sifón de la figura adjunta es sin fricción. El caño es de 1 pulgada de diámetro interno, el diámetro del depósito es mucho mayor que el del caño, nos piden calcular el caudal de descarga en pies cúbicos por segundo y la presión en la accesión B. ¿Ah? Y lo que nos dicen es esto, un sifón, ¿sí?, con un gran depósito que tiene agua a 20 grados, ¿sí?, con una cañería que tiene 1 pulgada de diámetro, ¿sí?, que sube 4 pies y después baja 10 pies. Lo que nos piden es la descarga, el caudal que descarga este sifón y la presión en esta sección. Entonces, ¿sí?, aquí tenemos que no hay fricción, porque es lo que nos dicen en la letra, que sabemos que el flujo es constante, ¿sí?, la descarga va a ser constante, no vamos a tener transferencia de calor, no vamos a tener un fluido viscoso, porque es agua lo que hay en este depósito, y lo que va a sifonar va a ser el agua. No es viscoso, no es compresible, ¿sí? Entonces estamos en condiciones de aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y C. A, que es de donde toma el agua, y C es la descarga. El balance de masa, para este caso, es la ecuación de continuidad a flujo constante que habíamos visto la clase pasada. Y el balance de energía va a ser la ecuación de Bernoulli entre los puntos C y el punto A, ¿sí?, que es esta que está aquí. Los datos que tenemos es que la presión en A va a ser igual a la presión en C y va a ser la presión atmosférica. ¿tá? Todo este sifón está abierto a la atmósfera. Después, la velocidad en A va a ser 0. ¿Por qué? Porque la letra nos dice que el diámetro del depósito es mucho mayor que el diámetro en el caño. Entonces podemos considerar que el agua en ese punto A va a estar quieta, ¿sí?,
La velocidad ahí va a ser 0. Vamos a tomar como referencia también el punto A, entonces la altura ahí va a ser 0, y la altura en C va a ser menos 10 pies. ¿Sí? Sustituyendo estos valores en esta ecuación, como las presiones son las mismas, estos factores se anulan, ¿sí? Nos queda esta ecuación. 32,2 es la constante gravitacional que utilizamos en el sistema inglés, ¿sí? Para que las unidades nos queden coherentes, y de allí podemos sacar la velocidad, ¿sí? La velocidad en C va a ser 25,4 pies por segundo, pero a nosotros los que nos pedían es el caudal de descarga, ¿sí? En pies cúbicos por segundo. El caudal de descarga va a ser igual al área, ¿sí? Que va a atravesar esa masa de agua que sale por la velocidad con que sale. Y eso va a ser pi por 0,5. 0,5 es el radio de el caño, que nos decía que era de 1 pulgada, sobre 12 es para pasarlo a pies, ¿sí? Para que esto quede en pies, por la velocidad. Y eso nos da que el caudal, ¿sí? De descarga de ese sifón es 0,14 pies cúbicos por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después nos pedía la presión en la sección B. Entonces, para ahí, lo que vamos a plantear es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entre el punto A y el punto B. Entonces, la ecuación de Bernoulli es esta. Los datos que tenemos son los mismos, z igual a 0. P sub A sobre ρ sub A va a ser igual a 34, ¿sí? Siendo P sub A la presión atmosférica, ¿sí? Que la consideramos de una atmósfera, que pasando las unidades inglesas es este valor. La densidad del agua, ¿sí? A 20 grados va a ser 62,3 libras por pie cúbico, ¿sí? La velocidad en B va a ser 25,4 pies por segundo, la misma que calculamos, ¿sí? La velocidad de descarga que habíamos calculado en la parte A para hallar el caudal va a ser la misma, ¿sí? En el caño de descarga la velocidad va a ser toda la misma, y Z, que es la altura, va a ser 4 pies, ¿sí? Sustituyendo todos estos valores en la ecuación, calculamos P sub B sobre ρ sub B, que va a ser igual a 20 pies. En este caso quedó esta presión, la dejé así expresada en pies, porque muchas veces nosotros vemos, sobre todo en manuales de bombas y eso, que la presión muchas veces se da en unidades de longitud. ¿Sí? Se da como milímetros de mercurio, o se da como pies cúbicos, pies de agua, o metros de agua. ¿Ah? Pero si queremos hallar la presión, multiplicamos esto por la densidad y tenemos la presión en unidades de presión. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Pero tengan en cuenta eso, que muchas veces la presión se mide en unidades de longitud, ¿sí? De lo que sea, mercurio, agua, lo que sea. ¿Alguna duda? Nos dice que un evaporador usado para concentrar una solución cuya naturaleza no interesa, opera según el esquema adjunto. Calcular el flujo masa de vapor consumido sabiendo que no hay elevación apreciable del punto de ebullición de la solución en el cuerpo del evaporador. Los calores específicos de los líquidos son prácticamente iguales a 1. Perdón, Mariela. Sí. Me quedó una consulta viéndolo ahí. ¿Por qué no dividís también el factor de presión sobre densidad por G? ¿También? ¿No tendrías que dividirlo? No, porque es sale de la ecuación de Bernoulli.
Sí, está multiplicado por Z. Entonces, o sea, dividiste para... Sí. Sí, claro. A ver. Sí, debería también estar dividido por G. ¿Me fijo bien? Sí. O multiplicamos esto por G, este factor por G, o dividimos Claro, todo. Sí, 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 eso. tenés razón. Sí. Está Dale, por la lo duda. arreglo de la clase que viene, se los comento. Sí, claro, tenés razón. Si este factor se multiplica por G, tenemos que dividir todo. ¿Está? Está bueno eso. Sí, sí, sí. Yo lo acomodo y la clase que viene se los muestro, ¿está? Dale, ¿Te gracias. parece? Perdón. Bueno, entonces, como les estaba diciendo acá, teníamos un evaporador usado para concentrar una solución cuya naturaleza no interesa y opera según el esquema adjunto. Calcular el flujo masa de vapor consumido sabiendo que no hay elevación apreciable del punto de ebullición de la solución en el cuerpo del evaporador, los calores específicos de los líquidos son prácticamente iguales a 1, los calores de mezcla y disolución son despreciables, y las pérdidas de calor al aire no son significativas. ¿Ah? Bien, entonces, el sistema que tenemos es este, es un evaporador en el que entra una solución, ¿sí? Con una concentración al 6% de un soluto, que no interesa cuál es, que entra a una temperatura de 80 grados Celsius, ¿sí? Y entran 8.000 kilos por hora. ¿Sí? En este evaporador vamos a tener una salida de vapor, ¿sí? Y una salida de una solución concentrada al 22% a 66 grados. Nos dice la letra también que no hay una elevación del punto de ebullición, es decir, el AP va a ser 0, entonces, y para que esta evaporación se dé, lo que tiene este evaporador, que va a estar rodeado por una camisa, en el que se alimenta con vapor seco, a 2,6 kilofuerzas por centímetros cuadrados, ¿sí? De presión, ¿sí? Este vapor va a pasar por esta camisa, va a intercambiar calor con el evaporador, ¿sí? Y va a salir todo condensado. Acá, por lo general, cuando usamos vapor, siempre antes de la salida se pone una trampa, ¿sí? Por si queda algo de vapor, para que condense todo y se recoge todo como condensado. ¿Sí? La temperatura de ebullición dentro del evaporador va a ser de 66 grados. Y acá noten que F entra a 80 grados y la presión que tenemos en el evaporador, la temperatura de ebullición es de 66 grados. ¿Sí? O sea que baja la temperatura. O sea que lo más probable, y suele pasar, los evaporadores, para hacer más rentable la operación, ¿sí? Están, por lo general, a vacío, ¿sí? Se les hace un pequeño vacío para disminuir la temperatura de ebullición, ¿sí? Que sea más fácil la evaporación y utilizar menos vapor seco para calentar. Después también esto lo vamos a ver en operaciones unitarias, pero es una forma común de operar los evaporadores, con un leve vacío en el cuerpo del evaporador para disminuir la temperatura esa de ebullición. Con lo que hay que hacer, como siempre acá, primero para hallar lo que sale de este evaporador, ¿sí? Son los balances de masa. Y el balance de masa, recuerden que lo que entraba más lo que se generaba era igual a lo que salía más lo que se acumulaba.
como acá no tenemos reacción química, la generación va a ser 0, como no tenemos el sistema está en flujo, no va a haber acumulación, entonces el balance de masa en el evaporador va a ser lo que entra igual a lo que sale. Lo que entra es F, ¿sí? Y lo que sale va a ser el vapor, B, P más P, que es la solución concentrada. Con esta ecuación no nos alcanza las dos incógnitas que tenemos, entonces planteamos el balance de masa en el soluto, ¿sí? Que va a ser F por la fracción en peso de ese soluto en F, igual a B por la fracción en peso del soluto en B, más P por la fracción en peso del soluto en P. ¿Sí? Los datos que tenemos son, la fracción en peso de F va a ser 0,06, la fracción en peso en B de ese soluto es 0, porque lo único que evapora es agua, y la fracción en peso del soluto en P va a ser 0,22. Sustituyendo estos datos en esas ecuaciones, llegamos que B va a ser 5.818 kilos por hora, y P va a ser 2.182 kilos por hora. Y este es igual que los problemas que vimos la clase pasada, ¿sí? De balance de masa, hallamos todas las corrientes que entran y salen de ese evaporador. Pero lo que nosotros nos pide es el flujo masa de vapor consumido. Lo que nosotros queremos saber es WB, ¿sí? Cuánto se consume de vapor seco para que se realice esta operación de evaporación. Entonces, lo que vamos a plantear son los balances de calor. Para la camisa, como tenemos vapor seco en la camisa, lo que va a haber va a ser un intercambio de calor latente, ¿sí? Como la camisa pierde calor, el signo es negativo, y va a ser el delta H de vaporización por el flujo masa de vapor, que es lo que nos pide. ¿Sí? El vapor, tenemos la presión, que era de 2,6 kilos fuerza por centímetros cuadrados, que es igual a 37 psi, y podemos sacar de tablas el delta H de vaporización, que es 520,6 kilocalorías por kilogramo. Entonces, el balance de calor para esa camisa nos queda que es 520,6 por el omega B, que es lo que nos pide. Pero ese calor que entrega la camisa es el que toma el evaporador para poder evaporar y concentrar esa solución. Entonces, el balance de masa en el el balance de calor en el evaporador va a ser el calor que le entrega la camisa más el calor que entrega F. ¿tá? Porque si nosotros veíamos, F entraba a una temperatura de 80 grados. Y en el evaporador tenemos una temperatura de 66 grados. Entonces, esta alimentación va a estar dándole calor al evaporador. Y esto va a ser igual al calor, ¿sí? Sensible de P, más el calor de vaporización de B, más el calor sensible que tiene B. ¿Sí? El calor en el vapor, sabemos que la temperatura de ebullición va a ser 66 grados, y con esta temperatura podemos sacar de tablas el delta H de vaporización, que es de 559,8. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar como referencia la temperatura de 66 grados dentro del evaporador. Si nosotros tomamos esta temperatura, este término y este término van a ser 0. ¿Por qué? Porque la temperatura de P adentro del evaporador es 66 y la temperatura del vapor adentro del evaporador también es 66. ¿Sí? Entonces, estos términos se van a hacer 0, sustituyendo en esta ecuación, ¿sí? Y nos va a quedar que el aporte de la camisa al evaporador más el aporte de F, que entra a una temperatura de 80 grados, va a ser igual al calor de vaporización por el flujo
del vapor. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces, de esta ecuación podemos despejar omega B, que es lo que nos piden, el flujo masa de vapor, ¿sí? Y nos da 6.041 kilos por hora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver el ejemplo 3. Nos dice que un cristalizador de Wesson-Walker se usa para producir 2.000 libras por hora de cristales de sulfato ferroso heptahidratado por enfriamiento de una solución saturada que entra al cristalizador a 118 grados Fahrenheit. La suspensión de cristales en aguas madres sale del cristalizador a 80 grados, El agua de enfriamiento entra a la camisa a 60 grados Fahrenheit y sale a 70 grados. Sabiendo que el C sub P de la solución de alimentación de sulfato ferroso es de 0,7, calcular el flujo masa de agua de enfriamiento usado. Y aquí tenemos, en este caso tenemos un cristalizador, ¿sí? En lugar de un evaporador, como teníamos en el ejemplo anterior. Y todos estos tipos de ejemplos ya los vimos, varios tipos en balance de masa de estos ejemplos. Tenemos que entra una solución saturada, ¿sí? De sulfato ferroso a 118 grados, con una C sub P de 0,7, ¿sí? Y va a salir de este cristalizador cristales de sulfato ferroso heptahidratado, que son 2.000 libras por hora, a 80 grados, más las aguas madres. Que las aguas madres acá van a estar saturadas en ese sulfato ferroso. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la camisa de este cristalizador, en el que va a entrar un flujo de agua a 60 grados, ¿sí? Y va a salir a 70 grados. O sea que el calor que cede F para enfriarse y cristalizar, lo toma el agua de la camisa. Lo que nos piden es este flujo de agua que necesitamos para que se lleve a cabo esa cristalización. Vamos a plantear los balances de masa, como hoy, ¿sí? Esto en régimen, no hay acumulación, no hay reacción química, entonces todo lo que entra va a ser igual a lo que sale en ese cristalizador. Entra F y sale S, que son las aguas madres, más 2.000, que son los cristales. ¿Sí? Ese es el balance de masa global. También planteamos el balance de masa en el sulfato ferroso, ¿sí? Que va a ser F por el porcentaje en peso del sulfato ferroso en F, va a ser igual a S por el porcentaje en peso del sulfato ferroso en S, por 2.000, que es la cantidad de cristales, por la fracción en peso del sulfato de sodio, ¿sí? Del sulfato, perdón, estoy diciendo de sodio, no, sulfato ferroso en esos cristales. Y esa fracción en peso está dado por los pesos fórmulas, ¿sí? Del sulfato ferroso puro, digamos, sobre el peso fórmula del sulfato ferroso heptahidratado. Esto es igual a un problema que hicimos la clase pasada de balance de masa. Otra, para sacar las fracciones en peso de F y de S, sabemos que F es una solución saturada, porque nos lo dice la letra, y S también es una solución saturada. ¿Sí? Entonces, sacamos la solubilidad del sulfato ferroso a 118 grados, ¿sí? Que es esta, la solubilidad del sulfato ferroso heptahidratado a 80 grados, ¿sí? Que es lo que sale del cristalizador, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Todas las solubilidades son por 100 gramos de agua,
Y haciendo las cuentas, llegamos que la fracción en peso del sulfato ferroso en F es 0,319 y en S es 0,235, y los pesos fórmula son estos. Sustituyendo en los balances de masa, ¿sí? Y combinando las ecuaciones, llegamos a que F es 7.414 libras por hora y S es 5.414 libras por hora. ¿Ah? Esto es igual que los problemas de masa que habíamos visto la clase pasada. Entonces ahora lo que tenemos que plantear son los balances de calor en el cristalizado, ¿sí? El calor liberado en el cristalizador va a ser menos, porque es por la convención de signos, F por C sub P por la diferencia de temperaturas, menos 2000 por el delta H de cristalización. ¿Ah? Acá no es un cambio de fase propiamente dicho que se da, pero podemos considerar el delta H de cristalización, ¿sí?, del sulfato ferroso para hacer estos cálculos. La temperatura de referencia que vamos a tomar son 80 grados, ¿sí?, que es la temperatura que está dentro del cristalizador. Entonces el calor liberado va a ser, ¿sí?, sustituyendo en esta ecuación, tenemos esto, y el delta H de cristalización a 80 grados lo sacamos de Hamburg, ¿sí?, que es 28,5 BTU por libras, ¿tá? Está todo en unidades inglesas. Sustituimos todos los términos en la ecuación del calor liberado y nos queda que ese calor es de 254.212 BTU. ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces seguimos. Ya tenemos el calor que en el cristalizador. Ahora tenemos que ver el calor que es liberado con el cristalizador, es el que toma la camisa. Entonces, ese calor va a ser igual por el flujo, ¿sí?, de agua que circula por esa camisa, por el C sub P del agua, por la diferencia de temperaturas que hay en la camisa. Ese calor tomado va a ser igual al calor liberado, ¿sí?, en el cristalizador. ¿Ah? Entonces, sustituyendo ahí, podemos sacar el flujo de agua que se necesita para llevar a cabo esa operación, y ese flujo va a ser de 25.421 libras por hora. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Bien, entonces vamos a ver el último ejemplo, ¿sí?, que tenemos para hoy. Y nos dice que fluye agua de mar con una densidad de 1,025 kilos por metros cúbicos a través de una bomba a 0,14 metros cúbicos por segundo. En la entrada, la presión es de 0,15 metros de mercurio. La presión a la salida es de 175 kilopascales. Si las temperaturas de entrada y de salida son iguales, ¿qué cantidad de potencia agrega la bomba al fluido? Lo que tenemos acá es la representación de la bomba, ¿sí?, en el que entra un caudal de 0,14 metros cúbicos por segundo de agua de mar, que tiene una densidad de 1,025 kilos por metros cúbicos. La presión de entrada a la bomba es P sub 1, ¿sí?, que es menos 0,15 metros de mercurio, y la presión de salida, ¿sí?, o de descarga de la bomba es de 175 kilopascales. Y nos piden la potencia, ¿tá?, de esa bomba. Bien, entonces acá el balance de energía es la ecuación de energía para este sistema, que es el calor menos el trabajo, va a ser igual
al delta H, la variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. El balance de masa va a estar dado por la ecuación de continuidad, ¿sí? Que nos decía que la densidad en 1 por el área en 1 por la velocidad en 1 va a ser igual a la densidad en 2 por el área en 2 por la velocidad en 2. El fluido es incompresible, es agua, nos dice que las temperaturas en la succión y en la descarga es la misma, ¿sí? A la entrada y a la salida de la bomba es la misma, por lo que la densidad a la entrada, en el punto 1, va a ser igual a la densidad a la salida, ¿sí? Porque no hay cambio de temperatura. El diámetro de succión de la bomba, del caño de succión de la bomba, va a ser igual al diámetro de descarga de esa bomba, por lo tanto las áreas van a ser iguales, por lo tanto podemos sacar que de esta, por la ecuación de continuidad, la velocidad en la entrada de la bomba va a ser igual a la velocidad de la salida, en la salida de la bomba. Entonces, la variación de energía cinética va a ser 0. El calor también es 0, variación de energía interna también es 0, y la variación de energía potencial también va a ser 0. Por lo tanto, la ecuación de energía nos queda que teníamos que el delta H, además, era la variación de energía interna más el volumen por la variación de presión. Entonces, sustituyendo todo eso en la ecuación de energía, nos va a quedar que el trabajo al eje va a ser igual a B por el delta P. ¿Sí? El trabajo al eje entonces va a ser igual a la diferencia de presiones por el volumen, ¿sí? Esto es el volumen, que es el flujo masa sobre la densidad, va a ser el volumen. ¿Sí? Si el flujo masa lo multiplicamos, el flujo masa, el caudal, perdón, por la densidad, va a ser igual al flujo masa. ¿Ah? O sea, el flujo masa es igual al caudal por la densidad. Entonces, nos va a quedar que el trabajo al eje de esa bomba va a ser igual a la diferencia de presión por el caudal que da esa bomba. Aquí tenemos que hacer varias... Último. ¿Cómo? Sí, si puedes repetir, por favor, eso último, de esa ecuación. De esta ecuación, la ecuación de energía nos queda que el trabajo al eje es el volumen por el delta P, por la diferencia de presión, ¿no? Entonces, sustituimos. Nosotros lo que tenemos es el caudal que nos da la bomba. Pero nosotros sabemos que el volumen es el flujo masa de agua sobre la densidad, va a ser el volumen. Y a la vez, el caudal por la densidad va a ser igual al flujo masa. Entonces, sustituyendo esto en esa ecuación, acá se nos simplifican las densidades y me va a quedar que el trabajo al eje va a ser igual a la diferencia de presiones por el caudal. Y por simples cuentas nomás. Bien, ¿Sí? bien, ahora sí. Porque esto es volumen. El flujo masa sobre la densidad es el volumen. Y a la vez, el caudal por la densidad es el flujo masa. ¿Está? Sustituyendo ahí, queda que el trabajo es la diferencia de presiones por el caudal. ¿Sí? Las unidades se van a dar cuenta que esto es un volumen. Bien. Entonces, nos daba la presión a la entrada, era 0,15 metros de mercurio, ¿sí? Y la presión a la salida, que eran 175 kilopascales. Yo todas estas unidades las tengo que llevar a unidades coherentes, ¿sí? No puedo estar trabajando con distintas unidades de presión. Entonces, voy a llevar todo a libras-fuerzas por pie cuadrado. Entonces, los 175 kilopascales, ¿sí? Son 175.000 pascales, y tengo que hacer todas estas cuentas para llevarlos, ¿sí? De conversión, para llevarlos a libras-fuerzas por pie cuadrado. Lo mismo pasa con los metros de mercurio, para llevarlos a libras-fuerzas
por pie cuadrado, tengo que hacer estas cuentas. ¿Sí? Eso es solo para pasar, para convertir la presión toda a las mismas unidades. Y después el caudal que tenía me decía que eran 0,14 metros cúbicos por segundo. Lo multiplico por este factor para pasarlo a pies cúbicos por segundo. Ahora tengo todos los datos, ¿sí? Lo sustituyo en la ecuación. En esta ecuación que tenía acá, el trabajo, ¿sí? Y el trabajo al eje va a ser igual a 20.129 libras por pie por segundo. Esto lo puedo pasar a HP, ¿sí? Para dar la potencia de la bomba, ¿sí? Que es dividido este factor, y así tengo el trabajo, ¿sí? La potencia que agrega la bomba al fluido, que es el trabajo al eje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No, ninguna, de momento. Sí, Sí, no, sí. Para después, porque para después los otros ejercicios te consultamos por el foro, por si tenemos dudas. sí, O, sí, no. si los van haciendo y tienen dudas, sí, o la clase que viene, si quieren, yo les arreglo el problema ese que estaba mal, se los muestro la clase que viene al principio, y si ahí tienen alguna duda, ya me las consultan. O si todavía no los han podido hacer, después las consultan por el foro, y está, no hay problema. ¿Está? Bien, gracias. Bueno, entonces si no tienen ninguna otra duda, la bibliografía que pueden consultar para estos temas que dimos son estas, ¿sí? Y fueron las que se usaron también para armar el tema. Bueno, Gracias. si Chao. no tienen dudas, entonces, sí, hoy fue cortita la clase. Presencial es un poco más interactivo. Bueno, muy bien. Entonces, si no tienen más dudas, dejamos por aquí. Bueno, chao. Chao, nos vemos. Chao, gracias.